Vamos a orar primero. Padre Celestial, nos dirigimos una vez más en oración a usted, rogando que usted bendiga su palabra, confiamos en ella. Usted ha puesto su nombre y su palabra por sobre todas las cosas y sabemos que es la forma a través de su Espíritu Santo, que Él usa su palabra para traer salvación y para edificarnos a nosotros como hijos suyos, como creyentes, para conformar nuestras vidas a la semejanza del carácter de Cristo. Rogamos que ella obre con poder en nosotros, que no haya en nosotros ningún tipo de altivez, de orgullo, de resistencia, y genere todo aquello para lo cual usted la ha enviado. Que su palabra pueda ser en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Leemos juntos el Salmo 15. Dice así, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y haga verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede? ¿Quién puede vivir así? Nadie. Ninguno puede. Solo uno, ¿no? El Señor Jesucristo. Solamente Él. Así que bueno, hoy vamos a terminar rápido el sermón. Les voy a pedir a los hermanos músicos que pasen y vamos a cantar. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan? Súper vago, ¿no? El pastor, el predicador. Vaguísimo. Pero no es así como muchas veces leemos las partes en la Biblia en la que Dios, nuestro Dios, que es 3 veces santo, nos manda y nos llama a la santidad. ¿No es así como muchas veces pretendemos o quisiéramos vivir la vida cristiana? Sobre todo en este contexto actual, siempre existió, pero hoy de pronto uno lo ve con un poco más de énfasis. En este contexto donde se hace un sobreénfasis, valga la redundancia, no bíblico, no sano, de reducir toda la vida cristiana, cada uno de sus aspectos y sus matices, reducirlo todo, enfocarnos prácticamente solo en la justificación, en la gracia de Dios, como una receta, una solución para todo en la vida cristiana. Y si de pronto, no estoy caminando bien con el Señor, si no hay fruto en mi vida que pueda haber, seguro es que no estoy contemplando lo suficiente la justificación, la gracia de Dios, el perdón de Dios. No estoy contemplando la cruz. No estoy lo suficientemente enamorado de Jesucristo, asombrado de Él. Seguro que el problema está relacionado con algo así.
Y sabemos que no, ¿no? Y no digo que la justificación no sea algo asombroso. Claro que lo es, o que el perdón de Dios no sea algo maravilloso. Es increíble. Tampoco digo que no tengamos que amar a Cristo. No. Lo que digo, y no lo digo yo, sino la palabra de Dios lo dice, es que no es lo único que tenemos que hacer en la vida cristiana. No. Como dicen los chicos, ni a palos. No es por ahí. Y tampoco debemos tomar estas ideas como recetas. El problema de estas corrientes falsas de enseñanza, de estas ideologías, es que reclaman que las tomemos como claves, como recetas mágicas, como lo mejor que podemos hacer. Y ahí, cuando hacemos eso, dejamos tristemente de mirar la palabra de Dios como se debe mirar. Y eso es pecado. No es la voluntad de Dios. El Salmo 138:2 dice que Dios ha puesto su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. No podemos torcer la palabra de Dios. No debemos. Y además es peligroso porque al dejar de prestar atención a la palabra de Dios, ¿qué pasa con nuestra fe? Se debilita. Porque Dios sostiene nuestra fe, la alimenta por medio de su palabra, de mirarla correctamente. No inventos, trucos o atajos. Un predicador de estas ideas, de estas ideologías, dijo que él prefiere, escuche usted, él prefiere que lo acusen de ver a Cristo y la gracia en cada línea de la Biblia, aun cuando no está ahí, a que lo acusen de no verlo. Y no es así. Suena lindo. Uno podría decir, suena hasta como romántico, pero no es por ahí. No, nada que ver. Es cierto, hermanos, que sin Señor no hay santidad. Es cierto, eso es una gran verdad de la Biblia. Pero sin santidad no hay Señor también. Y es el título de este sermón. Y de esto es lo que habla el Salmo 15, que sin santidad no hay Señor. Este es el tema real del Salmo 15. No otro tema oculto, inventado o forzado. No. ¿Cómo puede un hombre o una mujer estar bien con Dios? Y podemos responder esa pregunta de dos formas. Inicialmente solo hay una respuesta, es por la fe en Jesucristo. Claro que sí. Solo por medio del Evangelio recibo a Cristo como Señor y Salvador personal. Los santos del Antiguo Testamento era también por la fe para ellos, miraban al Cristo que iba a venir, esperaban su venida. Nosotros miramos hacia atrás, Él ya vino a hacer ese sacrificio perfecto. Pero ¿cómo hago para estar bien con Dios siendo creyente? Bueno, la respuesta a esa pregunta es otra. La forma de estar bien con Él y de esta manera poder tener comunión personal con Él es viviendo una vida santa. Dependiendo de Dios, obviamente, pero Dios nos llama a nosotros a vivir vidas santas. Él no va a venir a vivirla por mí ni por usted. La persona justificada, sabemos que no queda justificada delante de Dios por guardar la ley. Nunca fue así. La justificación siempre fue por medio de la fe, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si no, vea el caso de Abraham. Él fue justificado por la fe, como cada santo del Antiguo Testamento. Pero cuando una persona es justificada, como fruto necesario va a guardar la ley de Dios. Se va a mover cada vez más y más en esa dirección santa y justa. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para llevarnos
a una conformidad cada vez mayor con el carácter de Cristo, como se nos indica en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y en eso nosotros los creyentes cooperamos con Dios, como indica Filipenses 2, 12 y 13. Y justamente en este Salmo 15 Dios nos llama a eso a nosotros, a los creyentes, a que para tener comunión con Él tenemos que vivir vidas santas. Y si no vivimos vidas santas, no podemos tener comunión con Él. Es muy sencillo el Salmo, al menos sencillo de entender, quizás no de aceptar, más en el contexto en el cual estamos hoy, que ya mencioné. Pero a este punto es bueno, hermanos, recordar que la palabra de Dios no solo tiene el poder, la capacidad de revelarnos su voluntad, sino también de transformarnos para que amoldemos nuestra vida a su voluntad. Tiene ese poder de convencernos de pecado. Y gracias a Dios por eso. También creo que las palabras que se traducen, ¿no?, del hebreo al español, en las que Dios nos llama a la santidad y nos dice que seamos perfectos a lo largo de la Biblia, marean un poco, quizás por una lejanía en el lenguaje, y tenemos que entenderlas bien, y ya vamos a ver. Las semanas atrás vimos el Salmo 14, que se concentra en el camino de la gente que no tiene a Dios, el camino de los malos. Pero este Salmo 15 se enfoca en el camino del justo, del que conoce a Dios. Y explica cómo se maneja la vida de este justo y empieza a dar grupos de cosas que hace y que no hace. Que hace y que no hace. Los hace de a tres. Técnicamente esto se conoce con el nombre de triplete. ¿Qué hace y qué no hace? ¿Qué hace y qué no hace? Para que podamos ver la vida de alguien, de un creyente, una vida santa, que goza de comunión con el Señor, comunión personal. Vamos a ver en total 10 características que cubren, y esto subraye de forma representativa, la vida de este creyente, que va a cubrir su carácter, cómo habla, su conducta, sus valores, la integridad, hasta el uso que hace del dinero. Una persona que vive estas características de forma representativa es alguien que va a disfrutar de comunión íntima y personal con el Señor. Algunos piensan que David puso estas 10 características pensando en los 10 mandamientos. Bueno, no sabemos a ciencia cierta si eso es así o no. Y no es una lista exhaustiva, obviamente, sino, como dije, representativa. O sea, no incluye todo lo que debemos hacer o no hacer. Listas parecidas están en el Salmo 24, después usted busque en su casa, o en Isaías capítulo 33. Son áreas generales que tenemos que considerar y trabajar con esfuerzo, seriedad, compromiso, para tener comunión con Dios. Algunos especulan, no está en el Salmo, que probablemente este Salmo 15 era algo que se preguntaba en la puerta del santuario, antes de que las personas entraran a tener comunión con Dios. Se le preguntaba esto y después se le daba la respuesta. Bueno, no sabemos si fue así. Es más probable que se trate de un salmo diseñado para recordar a los creyentes el estándar de santidad en la presencia del Señor. Así es. Es decir, ¿cuál es el carácter de la persona que Dios recibe? ¿Cómo debemos vivir para disfrutar de la comunión con Dios? Esta es la pregunta. Es una pregunta directa y simple, y el bosquejo, usted lo ha leído conmigo, también es bastante sencillo. David pregunta, ¿no?, responde, y al final, bueno, da una conclusión. Salmos como este, hermanos, establecen el estándar para la comunión con Dios. Si uno quiere ser bienvenido en la presencia del Señor, tiene que estar a la altura, tiene que ser santo, vivir en santidad. La santidad es un requisito
para la comunión con Dios. Y es posible para nosotros los creyentes. Obvio que sí, lo era posible para los creyentes el antiguo pacto y lo es para nosotros hoy. Y obvio que no es solo con nuestras fuerzas, obvio que no es separado de Dios. Obvio que no, nunca fue así. Ni lo es ahora ni en el Antiguo Testamento. Cristo lo dijo, ¿se acuerdan? Que separados de Él no podemos hacer nada. Y otra vez, es cierto que sin Señor no hay santidad, pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que sin santidad no hay Señor, porque esto es de lo que habla el Salmo 15. Entonces, bueno, por todo lo dicho hasta este punto, el tema del Salmo y del sermón es que para tener comunión con el Señor, el creyente debe vivir una vida santa. ¿Qué características tiene esta vida santa? Bueno, el Salmo presenta 10 junto a una introducción y a una conclusión. Vamos a ver en el versículo 1 la introducción. El versículo 1 nos introduce al Salmo y hace la pregunta que todo creyente verdadero debe hacerse. El fin de nuestra salvación es la santidad para estar con el Señor. Ese es el fin de la salvación. Dios nos hizo y nos compró para Él, para su gloria, para que tengamos comunión con Él, para que lo glorifiquemos estando con Él. Fíjese el verso 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta idea de quién habitará, quién morará, están ambas en un tiempo imperfecto, lo que sugiere, note, la necesidad de un permiso. El permiso de Dios. Impresionante. Necesitamos el permiso de Dios para estar en su presencia. Y para ese permiso Él pone las condiciones. Él pone las reglas, nadie más. Y es tremendo y pensar en lo que esto implica. Es que somos huéspedes de Dios en su presencia santa. Esto es muy fuerte, no es cualquier cosa, no es algo así nomás. Se trata de Jehová, amén. El único Dios vivo y verdadero. Se hace referencia, leímos al tabernáculo, al monte santo también de Dios. Para este tiempo el templo no estaba construido. En la superscripción que leímos al principio, la letra chiquita, nos dice que este salmo lo escribió el rey David. Para ese tiempo no estaba construido el templo. Entonces se está haciendo referencia al santuario portátil que el pueblo traía desde el desierto. Como se indica en Éxodo 33, 29, Números 9, capítulo 11 también, el 12. Y este monte estaba ubicado en Jerusalén, donde estaba el arca del pacto. Estas son obviamente cuestiones figurativas. David está hablando de la presencia misma de Jehová, de Dios, en el lugar santísimo, en el monte santo, ahí en Jerusalén. En ese tiempo se manejaba así, de esa forma. Si uno era creyente, tenía que trasladarse físicamente hasta allá para entrar en el santuario de Dios. Hoy, después de la obra de Cristo, sabemos que ya no es más así, como se indica en Juan capítulo 4, versículo 21. Entonces, esta es la introducción. Ahora veamos una a una las características de esta vida santa que tiene comunión con el Señor. La primera de ellas la ofrece el versículo 2. Y esta vida santa que tiene comunión con el Señor es una vida que anda en integridad. La idea de andar, caminar, implica un modo, hoy se habló bastante de esto, una forma de vida. Cómo uno se conduce, cómo se comporta habitualmente, la forma de manejarse. ¿Y cómo anda? Bueno, dice en integridad, es la palabra hebrea tamim,
que tiene un espectro muy amplio de significados. Yo se los puse todos y ahora vamos a hacer un ejercicio. Según el diccionario hebreo-español, es alguien sin culpa, perfecto, intacto, inocente, sin mancha, sin defecto, impecable, libre de objeciones, irreprochable, sincero, sano, íntegro. Note usted cómo un poco va cambiando. Equilibrado, fundamentado, cabal, acabado, sólido, completo. A propósito, les cuento todas las definiciones de esta palabra y si notaron las ordené como en dos grupos. ¿Sí? No sé si la pescaron ahí. Considero que las últimas son las que más se ajustan a la idea del Salmo. Esto de cabal, completo, acabado, íntegro. Sin lugar a dudas pienso que es así porque en otras partes de la Biblia este es el concepto que más se ajusta cuando vemos que Dios nos llama a la santidad, a la integridad, a la perfección. Porque es distinta, ¿no?, a la idea que uno puede hacerse hoy por hoy de algo que es perfecto. Uno, cuando piensa en algo perfecto, tiende a pensar en algo impoluto, ¿no? Todo el tiempo, nunca sin una arruga, sin una mancha nunca. Y eso es lo que a veces nos hace pensar de pronto en Cristo. Porque en ese sentido, obvio, Él es el único perfecto en ese sentido. ¿Sí? Pero no es el sentido en este caso. Y tampoco cuando Dios nos llama en otras partes de la Biblia, nosotros los creyentes, a hacerlo. En otras partes de la Biblia, y este caso también, si analizamos bien el contexto, cuando Dios nos llama a la santidad, hermanos, es en un sentido que es posible para nosotros los creyentes. Y esto es clave que lo podamos entender. Obviamente que conectados con Dios, ¿no? Conectados con Él, dependiendo de Él, porque si no dependemos de Él, bueno, ahí sí es imposible. Esta idea, ¿no?, el concepto de íntegro, de perfecto, es de completo, cabal. Fíjese usted Mateo 5:48. Este es el Señor Jesús hablando. Sean pues ustedes perfectos. Esta es una palabra griega, perfecto, que es teleios, que tiene la misma idea de completo, de cabal, de acabado. Como su Padre que está en los cielos es perfecto. No está pidiendo una imposibilidad Jesús ahí, claramente. Sin faltantes es la idea de completo. Cuando Dios nos llama a ser íntegros, es Dios llamándonos a ser completos. Que no haya área o lugar en nuestras vidas que no estemos sometiendo a Dios. Esa es la idea. No ser creyentes que aceptemos o nos conformamos con ser fuertes en un área y débil en otras. No, me esfuerzo y me esfuerzo en todas las áreas dependiendo de Dios para guardar todos los mandamientos. No solamente algunos, no los que me son más fáciles, no, todos. Ser íntegro también tiene la connotación de transparencia, de uno ser el mismo en todo momento y lugar. El mismo el domingo que del lunes a sábado. El mismo cuando estamos con personas que cuando estamos solos. El mismo cuando estamos con hermanos de la iglesia y, no sé, los compañeros de estudio o del trabajo. El mismo en casa que en la iglesia. El mismo en casa que en el trabajo. El mismo en el trabajo que en la iglesia. El mismo en la iglesia que jugando a la pelota, etc. Completos en todo momento y lugar, en todo ámbito, en todo rol que me toque. Siendo esposo, esposa, empleado, jefe, hermano, hijo, padre, abuelo,
tío, familiar, vecino, etc. Compañero, peatón, conductor, motociclista, en las redes sociales, practicando algún deporte, etc. Es decir, que lo que dice esta persona, este creyente, este hombre, esta mujer, es coherente con lo que es. Y también, obviamente, es coherente con lo que Dios es y con lo que el Señor dice. Claro que sí. En segundo lugar, otra característica de la vida santa que tiene comunión con Dios es una vida que practica la justicia. Versículo 2, note. Dice, y hace justicia. Otra vez, la palabra hace también tiene la connotación de algo que es habitual. Es trabajar, practicar, obrar. Y la palabra justicia refiere a lo que es moral y éticamente correcto según Dios. Entonces, es una persona que hace, que practica la voluntad de Dios. La practica. Su vida se ajusta a la ley de Dios, no hace que la ley se ajuste a su vida. Es alguien que en lo interior y también en lo exterior, en lo que se ve también, cumple los mandamientos de Dios, da un fruto visible a todos. 1 Juan 3:7, hijitos, nadie los engañe. Hoy leíamos esto en la escuela bíblica. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Cristo es justo. No, bueno, vos no ves mi corazón. Vos no me ves en mi casa. Yo en mi casa oro un montón. Y no puedo hacer eso, no puedo ver tu corazón. Veo el fruto que sale de vos cuando estoy con vos. Tampoco necesito ver tu corazón o espiarte a ver qué haces en tu casa. No. Persona que vive una vida santa y está en comunión con Dios alimenta al que tiene hambre. Es hospitalario. Viste al desnudo, cuida al enfermo. Provee a su hermano necesitado. Amén. Como está indicado en Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Santiago, el medio hermano del Señor y pastor en la iglesia de Jerusalén, habló de lo mismo sobre la relación que existe entre la fe y las obras, allá en Santiago capítulo 2. Las obras necesariamente tienen que acompañar a la fe. Y la fe sin obras es muerta. Es decir, si yo digo que creo en Dios, pero eso no se ve en mi vida, esa fe ¿cómo es? Muerta, vacía, es una fe falsa, superficial, nominal. Si yo digo que creo en Dios, que es importante decirlo, eso también tiene que verse reflejado en mi forma de vivir, que también es muy importante. Es el punto que hablamos al principio. La justificación nunca puede separarse de vivir una vida santa. La salvación verdadera se expresa en buenas obras. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No es legalismo. No. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Tremendo. Siempre me llamó la atención a mí, me despertó curiosidad y me tocó el corazón cómo el Evangelio de Lucas se refiere a los papás de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Zacarías y su mamá Elizabeth. Fíjese usted Lucas 1, 5 y 6. A Dios nunca le dio lo mismo, ni le va a dar que vivamos vidas justas o no las vivamos. Fíjese usted. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías,
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Note, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tremendo. Según Apocalipsis 19:8, el lino fino y resplandeciente dice que son las obras justas de los santos, de los creyentes. La tercera característica de una vida santa que por eso puede tener comunión con el Señor, también está en el versículo 2, y es que habla verdad hasta en su corazón. Y nos sigue contando el Salmo y ahora empieza a hablarnos acerca de lo que esta vida dice con su boca. Recién era con lo que hacía, ahora con lo que dice. Fíjese, versículo 2. Y habla verdad en su corazón. Es alguien que esencialmente dice las cosas como son. No dice lo que los demás quieren escuchar. Tampoco está diciendo algo para ver qué te puede sacar a cambio. No. La palabra hebrea para verdad, emet, tiene la idea de algo que es fiel, verdadero, justo, recto, en contraposición a lo que es engañoso o falso. Esta es una persona digna de confianza, derecha, que lo que te dice es lo que es, que su sí es sí y su no es no. Como indica Mateo 5:37. Y en eso está imitando a Dios. Está imitando al Padre, que Él es el único Dios verdadero, según Juan 17:3. También está imitando a Jesús. Él se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. El Espíritu Santo, hermanos, también es llamado el Espíritu de verdad, como indica Juan 14:7, y la misma palabra de Dios es la verdad. Juan 17:7. Y es interesante que no dice solo la verdad de forma externa o cuando hay testigos, sino que lo hace en donde también. En su corazón, donde nadie puede ver, solo Dios. Entonces, no hay astucia en este creyente, no hay intenciones ocultas, no hay verdades a medias. Es alguien sincero, exacto, honesto. En cuarto lugar, otra característica de una vida santa que tiene comunión con Dios es que no murmura de nadie. Así dice el versículo 3, note, el que no calumnia con su lengua. Es alguien que no anda en chismes de nadie. No anda hablando de los demás. Ya sean cosas ciertas o falsas, ¿no? Que es peor. Pero no hace ninguna de las dos. No es ¿no? Ya se dejó de usar esta palabra, ¿no? Algunos saben, un corre ve y dile, ¿no? Alguien que va corriendo y contando. No es un buchón, un murmurador. La murmuración sin querer ya es pecado, pero difundir chismes activamente es peor. Pero bueno, no hace ninguna de las dos. Y este salmo no le está hablando a incrédulos, no. Tampoco le está hablando a los no salvos, no. Sino a creyentes. ¿Cómo hace un creyente para tener comunión con Dios? Ese es el tema. Y es tremendo, el chisme, la murmuración, está entre los principales pecados que más daño le hace a la unidad del pueblo de Dios. Un comentarista siglos atrás escribió, ten piedad de tus hermanos. Basta que los ministros piadosos y los cristianos estén cargados de reproches por parte de los malvados. No hay necesidad de que los creyentes se unan a ellos en esta obra diabólica. Así enseña Santiago.
Vamos a leer algunos versículos de Santiago capítulo 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, teleios, misma palabra, acabado, completo, íntegro. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese usted, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aunque sea la mínima medida de chisme, es pecaminoso. La murmuración es dañina de por sí. Cosas que por lo general son falsas o no están verificadas al 100%. Provoca daño a la reputación de alguien. Proverbio trata este pecado en detalle. Si usted tiene problemas con esto, es una bendición poder repasar y repasar el libro de Proverbios para tratar con este pecado. Fíjese usted, Proverbio 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. 26:20 de Proverbios. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. En quinto lugar, una vida santa que tiene comunión con Dios. Es una vida que no hace mal a los demás. Fíjese usted, versículo 3. Ni hace mal a su prójimo. La palabra mal obviamente refiere a cualquier cosa que haga daño o provoque dolor. El justo, aquel que tiene comunión con el Señor, no va a provocar dolor o miseria a nadie, menos a las personas que tiene más cerca alrededor. Aunque sí puede y debe confrontar a alguien de pronto y causar una tristeza momentánea, como indica Proverbios 27:6, siempre va a ser para un bien mayor, siempre va a ser con un fin sano y noble, nunca para algo indigno o pecaminoso. Una pregunta interesante o preguntas interesantes para hacernos es: ¿trato siempre a los demás con amor, respeto y dignidad? Especialmente aquellas personas de las cuales no son mis jefes o autoridades. ¿O los trato así nomás, sin consideración? ¿Desprecio a los demás? Si es así, sepa, hermano, que es una pared a la hora de tener comunión con el Señor. No podemos tener comunión con Dios así. Las personas estamos hechas a la imagen de Dios. Aún la persona que está, no sé, en la plaza pidiendo, donde sea, merece todo nuestro amor, respeto y trato digno porque tiene la imagen de Dios, dañada por el pecado, como también en nuestro caso. Pero está hecha la imagen de Dios. Y así también con las personas que tenemos cerca. Fíjese usted, Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Tremendo. En sexto lugar, una vida santa que tiene comunión con Dios no acepta chismes de nadie. Así termina el verso 3, note. Ni admite reproche alguno contra su vecino. La idea de reproche es una burla, una vergüenza, una injuria, un insulto, una crítica, es una
ataque personal duro. Y en este caso no se está refiriendo a lo que el justo dice, eso ya lo vimos un momento atrás, sino con lo que escucha. ¿A qué le presta oído? Bueno, pero yo no hablo mal de nadie. Ok, perfecto. Bien. Pero usted presta el oído al chisme o a la crítica de otros. Aquí el punto no es la lengua, sino la oreja, el oído. Pero bueno, todos lo hacen, es algo inevitable. No, los creyentes también tenemos que guardarnos de esto. Salir disparando, cambiar de tema si queremos tener comunión con Dios. Si no, no vamos a poder tener comunión con el Señor. Y claro que queremos tener comunión con Él. Queremos ser santos, estar apartados para Él. No mezclarnos con lo pecaminoso, no mezclarlo con lo que es común a todos. Una buena ilustración de eso la tenemos ahí en 2 de Samuel, capítulo 19, cuando Mefiboset no se deja guiar por las falsas acusaciones contra David y no se une a esa rebelión, aun cuando era bastante difícil para él no hacerlo y hasta le convenía. Y él se negó, dejándonos un testimonio precioso. En séptimo lugar, esta vida santa que tiene comunión con Dios es una vida que sus modelos a seguir son piadosos. Versículo 4, fíjese usted, principio. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esta parte tiene que ver mucho con los valores de aquel que tiene comunión con Dios y también con su discernimiento. Una buena pregunta para hacernos sería, ¿quiénes son mis modelos? ¿A quién admiro? ¿Qué acciones, palabras o carácter me genera rechazo? Obviamente los creyentes deberíamos admirar y tener de modelo a creyentes más piadosos que nosotros, a personas que temen a Dios, que aman al Señor. Pero hoy por hoy de pronto cuesta, ¿no?, encontrar cosas así. Hermanos que tengan de héroes a otros hermanos. Un escritor y crítico social, hablando de la decadencia de la sociedad mundial actual, le sorprende que hoy, para esta persona, ¿no?, más y más gente prefiere ser envidiada que admirada. Es triste ver cómo el pecado nos corroe más y más como humanos. Pero bueno, peor que no tener modelos a seguir es tener los modelos equivocados, ¿no? Para tener comunión con Dios, el Dios Santo, no puedo tener de modelo o admirar al artista, al deportista, al líder que tiene un estilo de vida ajeno a Dios y a las cosas del Señor. No puedo. Porque donde está nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Cuidado con quién se identifica usted. ¿Con quién me identifico yo? ¿No? Como el famoso, roban pero hacen. Roban pero se acuerda del pueblo. Todos roban. ¿Qué es eso, hermanos? Dios no se agrada de eso. No se asocie con los malvados. Dios no aprueba eso. No se puede tener comunión con Dios de esa manera. Fíjese usted, Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Tremendo. En octavo lugar, una vida santa
que tiene comunión con el Señor, mantiene su palabra, cueste lo que cueste. Así indica el versículo 4. Así termina el versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La característica número 8 es que no se va a retractar de su juramento. No, incluso hasta cuando le sea doloroso. Esto refiere a la fidelidad para cumplir la palabra. Cumplir la palabra. Aunque pueda ser costoso, de pronto inconveniente, para poder tener comunión con el Señor no podemos ser creyentes que cambiamos nuestra opinión para evitar un resultado que no nos gusta. No debemos. Debemos cumplir con nuestra palabra. Aunque quizás por eso tengamos que sufrir alguna pérdida de algún tipo. Obvio que cumplir la palabra, cuando es algo que va a resultar beneficioso para nosotros, es fácil. No hacerlo es, ¿no? No estaríamos bien de la cabeza. Pero ¿qué pasa cuando cambiaron las cosas y cumplir la palabra ya no es tan beneficioso o de ventaja para nosotros? ¿Cumplo mi palabra? ¿Cumplo el contrato? ¿O le busco la vuelta con astucia para zafar? El Salmo enfatiza, hermanos, que Dios se agrada y tiene comunión solo con aquellos que cumplen sus compromisos, incluso hasta cuando les duele hacerlo. Algunos creyentes piensan que ya de por sí hacer cualquier tipo de juramento es pecaminoso en sí mismo. Bueno, yo no considero que sea así. Hay formas de hacerlo en que no lo es. Incluso los que piensan que hacer un juramento es pecaminoso hacen votos, ¿no? Votos matrimoniales, el día de su bautismo. ¿Hasta cuándo vas a seguir a Cristo? Hasta que Él me venga. Es una promesa. Pero bueno, prometamos, no es el punto acá, ¿no? Prometamos o no prometamos, juremos o no juremos, como pueblo de Dios debemos cumplir nuestra palabra. Ese es el punto, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Como ya vimos que indica Mateo 5:37. En noveno lugar, una vida santa que tiene comunión con Dios es una vida que no se enriquece con la necesidad de los vulnerables. Esto lo indica el versículo 5. Las últimas dos características las da el versículo 5 y tienen que ver con el uso del dinero. La primera parte del verso 5 da la característica número 9. Note, quien su dinero no dio a usura. Aunque pareciera así a una primera leída que está diciendo que cobrar intereses por el dinero prestado es en sí mismo pecaminoso, bueno, considero que no es así, por varias razones. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento condenan esta práctica. El Antiguo Testamento prohibía esto, ¿no?, de prestar dinero a cambio de interés, solo cuando era de judío a judío. Y esto en el contexto de un judío rico aprovechándose de la necesidad de un judío pobre. Fíjese usted Deuteronomio 23:19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño, ¿qué dice? Podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda tu obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Fíjese usted Éxodo 22:25. Cuando os prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Una muy buena ilustración, un ejemplo negativo de lo que
este texto refiere, la encontramos en Nehemías, capítulo 5, versículo 4. Leamos juntos. Acá los pobres se estaban quejando con Nehemías. Dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Los judíos ricos se aprovecharon de sus compatriotas pobres en el exilio, cuando en realidad se tendrían que haber ayudado unos a otros. Este es el punto. Los que tenían plata se enriquecieron a costilla de sus hermanos necesitados. Por otro lado, en el Nuevo Testamento no vemos a Jesús hablar negativamente de prestar el dinero a cambio de intereses cuando había usos financieros o comerciales legítimos, sino que Él habla de eso de forma neutral, como usted puede encontrar ahí en Mateo 25, 27. Entonces, lo que considero que es pecado acá en el Salmo 15, ese pecado que nos priva de la santidad necesaria para tener comunión personal con Dios, es la codicia, que a su vez impide la compasión y la generosidad. No es en sí el prestar dinero y cobrar intereses, sino a quién es lo que está bien o lo que está mal. El punto es si se está aprovechando de la miseria y necesidad de alguien en lugar de estar ayudándolo. El justo uno como creyente no tiene que aprovecharse de la necesidad del hermano que está en pobreza, sino lo contrario, ¿no? Ayudarlo. Tampoco uno debería esperar homenaje, ¿no? Que tocar trompeta o un tipo de favor a cambio. Claro que no. En 10º lugar, y este es el último, una vida santa que tiene comunión con Dios es una vida que no acepta sobornos. Note, versículo 5, ni contra el inocente admitió cohecho. La justicia es algo que tiene que ser cuidado, preservado en una sociedad. Aceptar sobornos destruye cualquier tipo de sociedad o comunidad. Por eso, de nuevo, ese de roba pero hacen es una locura por donde se piense. Es atentar directamente contra la santidad de Dios. Nadie que acepte un soborno puede ser bienvenido para tener comunión justamente ¿con quién? Con el juez justo de toda la tierra. No, es totalmente incompatible. Apocalipsis 19, 12 dice que los ojos de Dios son como llamas de fuego. También mostrar parcialidad hacia alguien con poder o dinero para ganar algo injustamente nos descalifica para tener comunión con Dios. Por más vueltas que le demos. Los justos no hacemos eso. No debemos. Ni damos dinero para corromper el derecho, ni tampoco lo aceptamos. Si lo hacemos, no podemos esperar tener comunión con el Señor. Es algo que tiene que ser abandonado. ¿Cuánto antes? Y ahora vamos a ver la conclusión del Salmo en el versículo 5 hacia el final. Termina diciendo que el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué cosas? Bueno, las 10 que repasamos, ¿no? ¿De dónde nos va a resbalar nunca? Bueno, justamente de tener comunión con el Señor. Siempre va a estar en la presencia de Dios. Siempre va a estar en comunión con Dios. Y esto es dulce, es precioso, es una seguridad que nada ni nadie nos puede sacar.
La idea es que no vamos a ser conmovidos, sacudidos de nuestra fe. Si vivimos de esta manera, ¿por qué? Porque vamos a vivir en la presencia del Señor. Y vamos a ir de gloria en gloria, de fortaleza en fortaleza. Y el creyente siempre que vive así, siempre va a estar seguro en la presencia del Señor. Romanos capítulo 8, de una forma preciosa, nos cuenta que siendo liberados del dominio del pecado y de su condenación, ahora los creyentes somos aquellos que vivimos y nos enfocamos en las cosas que son del Espíritu, las cosas que son del Señor. Y es posible ahora para nosotros los creyentes. Dios nos llama a la santidad, no a ser derrotados o mediocres, sino a ser santos y así vivir en comunión con Él. Fíjese usted, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas 10 características que repasamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? No dice piensan, ¿no? Está para enfatizar ese silencio. Piensan en las cosas del Espíritu. Precioso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Algunas aplicaciones finales. Bueno, nos hemos cansado de repetirlo, ¿no? Tener comunión con Dios exige santidad de nuestra parte, como creyentes. La presencia de Dios exige santidad. Y una de las formas más sanas y naturales de conectar este Salmo 15 con el Nuevo Testamento es con Hebreos 12:14. Amén. Dice así, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo mismo nos llama a ser perfectos, completos, cabales. Note usted Mateo 5:48, ya leímos. Sean pues ustedes perfectos, completos, acabados, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto Él lo está diciendo en un contexto donde está enseñando a cómo tenemos que tratar a los demás. Cristo mismo nos dejó ejemplo para seguir de cómo es vivir una vida santa y tener comunión con el Padre. Y Él no lo hizo porque era Dios, sino que se esforzó al máximo en el poder del Espíritu Santo para que podamos seguir sus pisadas. Él no hizo trampa, no tomó atajos, trucos, nada de eso. Y usted y yo como creyentes unidos a Él podemos hacerlo también. Amén. Si usted no acepta que estos son requisitos para tener comunión con Dios, sino que de alguna forma le busca la vuelta, ¿no? Para rehusarse en su mente o en su práctica, no va a poder tener comunión con Dios. No va a poder. Ya nos enseñó el pastor Sergio, ¿no? Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Para tener compañerismo con Dios, comunión con el Señor, tenemos que obedecer. No, bueno, desobedecer y bueno, pienso en el perdón, en la justificación, en la cruz
y me pongo a cantar y lloro un poco y listo. ¿Sí? Como una receta interminable. No. El énfasis en la obediencia para tener compañerismo con Dios fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Siento que no sé, que hay un techo, ¿no? No puedo tener comunión con Dios. Bueno, la pregunta, ¿está viviendo una vida santa? ¿Es en usted una disposición genuina a vivir una vida santa? ¿O hay cosas en las que todavía dice, bueno, en esto voy a esperar? No, no espere más. Sométase a Cristo, sométase a Dios, viva una vida santa. Estoy esperando a que Dios me quebrante. Quebrantate vos. Quebrántese usted. Sométase a Dios. No deje que el pecado lo endurezca. Hay perdón, hermanos, de la misma manera que había perdón para los creyentes allá en el Salmo 15. Hay perdón también para nosotros hoy. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios santo, 3 veces santo, pero también Él es perdonador. Obviamente, seguramente este salmo, como otras partes de la Biblia, nos confronte y nos haga darnos cuenta, reflexionar que hay pecado en nuestras vidas. Bueno, confiese su pecado a Dios. Arrepiéntase, abandónelo y siga a Cristo. Obviamente conectado con Dios, en el poder del Espíritu. Hágalo hoy. No lo deje para después, como recién dije, no permita que el pecado endurezca su corazón. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Señor se agrada y tiene comunión personal con aquel Hijo que los santifica en su forma de vivir. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Un resumen del resumen que vimos en las 10 características. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Dios nos llama a una vida de santidad. Una aplicación interesante también es, como decía al principio, es estar preparados contra estas falsas corrientes de enseñanzas que sobreenfatizan no bíblicamente el Evangelio y la gracia. De que, bueno, ellos dicen que los creyentes no podemos obedecer o cumplir los mandamientos de Dios, como que somos unos pobrecitos incapacitados para agradar a Dios. Entonces, bueno, de pronto estos textos que son claros y obvios, estos textos como el Salmo 15, otros en la Biblia, cada llamado de Dios a la santidad, bueno, están puestos en realidad pero con un significado oculto. Y ese significado oculto es darnos cuenta de que nadie puede cumplirlos. Entonces tenemos que ir todo el tiempo a Jesucristo y mirar la cruz todo el tiempo como la única forma para vivir la vida cristiana. Contemplar la gracia, contemplar la justificación. Y no es así. Esto distorsiona
el Evangelio y la gracia de Dios. Una sana interpretación de la Biblia siempre va a ser buscar el sentido más sencillo, más obvio del texto. No uno oculto, un sentido, un significado secreto o más espiritual. No. Usted no va a ser más santo porque todo el tiempo se dedique a contemplar el Evangelio y la gracia. No. O ver cómo hace todo el tiempo para enamorarse más y más de Jesucristo y tener gozo, ¿no? Y con las emociones siempre allá arriba al taco. Y todo eso como una receta, ¿no? Y no hacer más nada. No, hay más cosas en las cuales pensar y hacer en la vida cristiana. Obviamente que esas son cosas preciosas. No es que tenemos que, ya veo, ¿no? Que salimos acá, no me hable de Jesucristo, no. Tomando la ilustración de lo que el Señor decía, ¿no? Esas cosas tienen que seguir haciéndolas sin dejar de hacer estas otras. Obvio que el Evangelio y la gracia de Dios son hermosos, pero no es lo único, también se requiere de un esfuerzo. Amén. Sacrificio. Y eso no es legalismo para nada. O estar desechando la gracia de Dios, o estar malgastando nuestro tiempo en lugar de hacer cosas mejores y más óptimas. No. Se requiere de mortificar el pecado, de buscar a Dios, buscar la santidad, dejar cosas, imitar lo correcto, cooperar con Dios en nuestra santidad, dejar las malas compañías, asociarse con los piadosos, corregir lo que está mal. Y esto es clave. Recordemos, hermanos, que el perdón no es el fin último de la salvación. No, sino la santidad. Que seamos santos para estar con el Señor. El perdón es un medio para que podamos ser santos y estar con el Señor. Para que seamos para su gloria y poder estar con Él. Sin santidad no hay Señor. Para tener comunión con el Señor, un creyente debe vivir en santidad. Y bueno, para terminar, hago un llamado también a los que todavía están sin Cristo. Sin santidad no hay Señor, pero también es cierto que sin Señor no hay santidad. Mi amigo, para poder vivir esa vida santa y tener comunión con Dios, es necesario ser salvo. Esto solo es posible para los creyentes, para los que ya somos hijos de Dios. Si usted todavía no ha rendido su vida al señorío de Cristo, hágalo hoy mismo, no lo deje para otro momento, no lo deje para después. La Biblia enseña que si usted no está en Cristo, la ira de Dios está sobre su vida, así indica Romanos capítulo 1. Solo será una cuestión de tiempo antes, tristemente, de ser arrojado al infierno para siempre. Pero eso hoy puede cambiar. Amén. Si usted se rinde a los pies del único Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz como un sacrificio sustituto, fue sepultado y resucitó al tercer día, lleno de gloria y de poder, para poder dar perdón de pecados y vida eterna. Venga con humildad a Cristo hoy. Sométase a su señorío, ríndase ante Él, arrepiéntese de su pecado y confíe en Él para salvación. No lo deje para después, no lo deje para otro momento. Como dice la palabra, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Amén.